Honestamente yo quería dar la plática ya, porque quería subirme al estrado para poder poner el micrófono. De hecho yo tengo el síndrome del león encerrado o de la pelota de béisbol. De la pelota no de béisbol, de tenis, ¿no? Que voy de un lado para otro, ¿no? O sea, tiendo a de un lado para otro, ¿no? Por otro lado también tengo, con el sentido del micrófono, porque igual que muchos de nosotros, ¿no se oye? Se oye mi voz, no se oye, ¿no? Pero te alcanzan a oír. Variabilidad infrarroja debido al material circundante a un sistema estelar binario, ¿no? Cuando hablamos de variabilidad estamos pensando en cosas que ahora sí que están variando, ¿no? Y conectado con eso uno piensa en cosas que se están moviendo, ¿no? Estamos en el espectro, en la región del espectro del infrarrojo, ¿no? Cuando uno, por ejemplo, está hablando de variabilidad en el óptico, uno está pensando en una estrella. En general uno piensa en las regiones cercanas, en la superficie de la estrella, ¿no? La emisión de la estrella domina en el óptico, entonces variaciones, por ejemplo, en las manchas estelares y junto con la rotación de la estrella van a producir estas variaciones. Para tener la variación infrarroja, pensando en el cercano infrarrojo, tenemos que irnos a escalas, digamos, cercanas a la estrella, ¿no? Alejarnos de la estrella para que el gas o el polvo se enfríen lo suficiente para emitir preferentemente en el infrarrojo, ¿no? Esa es un poco la idea, ¿no? En este caso, digo antes de continuar con la siguiente, en este caso la variabilidad va a estar conectada con un sistema estelar binario, ¿no? Cuando nosotros tenemos dos estrellas, aunque no roten, obviamente siempre van a rotar alrededor de su eje, van a estar rotando alrededor del centro de masa del sistema, ¿no? Entonces, de entrada ahí uno va a tener una variabilidad natural debido a ese movimiento, ¿no? Ok, la plática, por otro lado, intento dar una plática relativamente corta, ¿no? Por el bien de todos nosotros. Los temas, voy a dividir la plática en estos temas. Uno es una motivación, el objetivo, y voy a analizar dos sistemas particulares que he modelado, dos sistemas estelares binarios que he modelado, pensando en la variabilidad, ¿no? Ok, ahorita diré más cosas. Ok, bueno, de esto muchos me han ayudado grandemente a decir muchas cosas de eso, incluyendo a Frederick, a Lucía Dame ayer, a Ramiro, mi estudiante, también ayer, en ir contando cosas que tienen que ver con lo que voy a hablar ahorita, ¿no? Entonces esto va a tratar de ser un resumen muy, muy rápido en realidad, ¿no? Entonces, bueno, nosotros tenemos aquí una imagen artística de una región de formación estelar donde uno tiene gas y polvo que va a colapsar en ciertas regiones para formar objetos más densos que eventualmente pueden formar estrellas, y el resto del material podría formar planetas u otros objetos sólidos o gaseosos, ¿no? Entonces ese sería lo inicial, ¿no? Ok, la motivación, bueno, se ha hablado también aquí de que en estos momentos sabemos ya que existen los discos, ¿no? De hecho comentaba ayer con Omar de que yo he estado trabajando con Paula D'Alessio, y ella hace 20 años empezó en su tesis doctoral a hacer modelos de discos protoplanetarios, ¿no? Y algo que me contaba ella es que en ese momento había mucha gente, y eso estoy hablando hace 20 años, ¿no? Digo, para la gente de mi edad y más arriba, 20 años es cosa de nada, ¿no? Hace 20 años mucha gente todavía no creía en que existían los discos protoplanetarios, ¿no? Entonces ella estaba haciendo modelos teóricos de discos protoplanetarios. En el doctorado, entonces muchos entenderán esa noción de una ansiedad, de decir, estoy dedicando mi vida a hacer un modelo de discos protoplanetarios que a lo mejor no sirve para nada porque puede que no exista, ¿no? La historia fue distinta, obviamente existen los discos protoplanetarios y bueno,
y Paola ya no tuvo que preocuparse de eso, ¿no? Entonces aquí, como ejemplo, pues tenemos la observación de una protoestrella de clase 0, una estrella que está todavía muy embebida en su región circundante, ¿no? En este caso es una estrella vista de canto. En realidad esta es la emisión scattering, la emisión dispersada de la estrella, ¿no? Entonces esta dispersión tiene que ver con un disco de material que está circundando a la estrella, ¿no? Entonces, bueno, eso es nada más para convencerlos, no tengo que convencerlos, pero bueno, para decirles que los discos protoplanetarios existen, ¿no? Muchas cosas que ya se han dicho aquí, de que tengo un disco, igual es una imagen artística, tengo la protoestrella en el centro, tengo material que está rotando alrededor de la estrella, formada por gas y polvo. Este polvo, si consideramos polvo interestelar, tiene tamaños típicos a lo más del orden de un cuarto de micra, ¿no? Pero si ya está en regiones más densas, puede empezar a colisionar y condensarse en objetos más grandes, también, bueno, se va a fragmentar, y en esta región pues va a ser bueno, donde van a nacer los planetesimales y de ahí los planetas, ¿no? Eso también ya se ha comentado algunas veces. Este es el paradigma de la formación estelar para estrellas de baja masa. En una plática de hoy se comentó que también se piensa esto para estrellas de alta masa, pero no es completamente seguro que sea así, ¿no? Entonces la idea es que tenemos material circundante a una región que sea densa, ¿no? Empieza a colapsar el material. En general el material va a tener cierto momento angular, va a estar rotando. Ese momento angular va a definir el plano del disco, ¿no? Entonces va a empezar a colapsar, parte del material va a quedar hacia el centro de la estrella, parte del material se va a quedar rotando alrededor. Van a formar, en esta etapa temprana se forman vientos que van a empezar a limpiar las regiones, digamos, perpendiculares al disco, perpendiculares al plano del disco, van a empezar a limpiar de material una región superior e inferior, y eventualmente estos vientos ya no van a ser tan importantes, y finalmente va a venir la época de la formación de los sistemas planetarios. Aquí vemos la escala un poquito, 100.000 años para la formación de este disco y con estos chorros, y en 1 millón de años ya se espera ya chorros ya no tan importantes, estoy hablando obviamente de escalas, y un disco básicamente ahí formado, y a 10 millones de años ya se puede hablar de planetas, objetos sólidos formados ahí, y a 100 millones de años ya se puede hablar de un sistema planetario, digamos, completamente formado, obviamente con sus residuos de escombros, con sus escombros, ¿no? Ahí, ¿no? Como nuestro sistema solar, ¿no? Les pintaba, nosotros tenemos un disco, entonces es una imagen de una simulación de un disco visto de arriba. El disco está rotando, entonces pequeñas perturbaciones pueden crecer y formar regiones densas. Este es un mapa de densidad, donde las regiones más rojas son regiones más densas, donde uno espera que tiendan a colapsar para formar objetos más grandes y que sean se me olvidó la palabra, ¿no? Que sean, digamos, el inicio, digamos, de la formación de objetos más grandes, ¿no? Entonces, esa es la idea, ¿no? Entonces, bueno, como ejemplo, ¿no? Los discos no solo los tenemos alrededor de estrellas, pueden estar alrededor de planetas, ¿no? Incluso alrededor de las galaxias, bueno, son discos, ¿no? Entonces, los principios físicos son esencialmente los mismos. En este caso tenemos una plática muy interesante hoy sobre los anillos, ¿no? Los anillos planetarios, ¿no? Entonces, finalmente el concepto es el mismo, ¿no? Tengo una masa, un objeto sólido, material que está rotando alrededor de ese objeto masivo, pensando en la gravedad, y lo interesante aquí es que se forman, digamos, estructura radial, ¿no? Entonces, se forman huecos, por ejemplo aquí, en el material, ¿no? Muchas de las teorías, yo no soy nada experto de esto, ¿no? Pero muchas de las teorías dicen que objetos, pequeñas lunas o asteroides, o ¿no? como sean, van a limpiar estas regiones de material, y ahorita voy a decir un poquito más al respecto, ¿no? Pero finalmente la física que hace que se abran o mecanismos que abren estas brechas son los mismos que ocurren en los discos protoplanetarios, ¿no?
Entonces, finalmente aquí también como ejemplo tenemos el sistema B Pictoris, y ciertas observaciones han llevado a decir, muchos de ustedes sabrán más que yo sobre esto, ¿no? De que se han descubierto un sistema de 3 anillos de escombros, ¿no? de rocas, ¿no? Básicamente estas distancias, 6.4, 12, 16 y 30 unidades astronómicas, ¿no? Entonces, al encontrar este sistema de 2 anillos, se intuye la posibilidad de tener un planeta que esté rotando alrededor, entre esos 2 anillos, y que sea el causante de formar esta brecha, ¿no? Okay, ¿no? Entonces, bueno, otra imagen artística de eso, en este caso, digamos, pensando en un disco gaseoso. Acá tenemos la estrella, acá tenemos el protoplaneta que se va formando y la brecha que va formando, ¿no? Esto, Frederick nos comentó mucho sobre esto. En este caso, aquí tenemos la estela, digamos, la estela interna y la estela externa, que va a producir una torca sobre el planeta y que va a producir la migración hacia adentro o hacia afuera, según obviamente los elementos del sistema que uno esté considerando para calcular la torca, ¿no? Entonces, esencialmente lo que se tiene es un planeta, un objeto que está girando, y debido a esa torca va a ir perdiendo momento angular. Pensando en una migración hacia adentro, va perdiendo momento angular hasta llegar hasta ir cayendo hacia alguna órbita interna, ¿no? Ok, entonces, insisto, también lo comentó muy bien Frederick. De hecho, creo que esa es una de sus simulaciones. Tenemos un disco protoplanetario, está rotando el material. Entonces aquí tenemos la estrella, ¿no? Aquí tenemos el planeta que está rotando, y se forman las 2 estelas, la estela interna y la estela externa, ¿no? Que va a producir la torca sobre el planeta, ¿no? Y aquí en esta esquina se tiene una gráfica del perfil de densidad en función del radio, ¿no? O sea, este es el radio, esta es la densidad. Un perfil natural de un disco en estado estacionario sería un perfil en el que cae la densidad al aumentar la distancia. Entonces, lo que vemos aquí es que este perfil que cae se ve ligeramente modificado en este punto por el planeta que se está formando, ¿no? Pero en este caso, en esta migración de tipo 1, el planeta no es suficientemente masivo como para abrir una brecha, pero sí alcanza a modificar un poco, a formarse una pequeña hondonada en la densidad, en la posición del planeta. Entonces, en el otro caso que se trataba es migración planetaria tipo 2, en el que el planeta es mucho más masivo y es capaz de alejar, y eso lo explicó muy bien Frederick, lo repito, para que no crean que yo soy el primero que lo estoy diciendo aquí, ¿no? También para dar el crédito, ¿no? Entonces, digamos, en este caso tengo un planeta más masivo, y debido a las torcas que se generan con elementos de corriente internos y externos, el material se va a empezar a abrir, digamos, va a empezar a moverse hacia adentro y hacia afuera para ir abriendo una brecha, ¿no? Esta brecha va a depender, el tamaño, el ancho de esta brecha va a depender de la masa del planeta, ¿no? Entre sea el objeto más grande, la brecha va a ser mayor, ¿no? En el extremo, creo que no tengo otra gráfica. Lo que yo trato, con lo que yo voy a tratar es con un sistema binario, donde el sistema binario consiste de una estrella, pero no de un planeta, sino de otra estrella, ¿no? Entonces, el principio físico es el mismo, ¿no? Tengo 2 estrellas que van a limpiar gravitacionalmente la región interna del disco, ¿no? En este caso, si yo tengo, por ejemplo, 2 estrellas de una masa similar, entonces la región que van a limpiar es mucho más grande, ¿no? Entonces, la idea de todo esto es decir que los planetas o los objetos en un medio, en un disco gaseoso, van a ser capaces de abrir huecos, ¿no? En este caso aquí, igual en la esquina izquierda se ve cómo se forma, en la posición del planeta se forma una brecha amplia, ¿no? O sea, la densidad cae completamente, ¿no? Entonces, bueno, aquí es otra imagen de una observación del sistema AB-AUR, en el que se intuye o se quiere interpretar la presencia de un anillo, ¿no? Entonces, finalmente, ok, digamos, bueno, todas estas son
son observaciones, digamos, es exactamente una observación previa en el que, bueno, tuvieron que poner ahí algo que ocultara la parte central, ¿no? Eso a nivel observacional. Por lo tanto, lo que pasa aquí adentro de esta región, pues no puedes verlo, ¿no? Entonces, en la observación que se muestra aquí, esta región interna, pues ya se ve con más detalle, ¿no? Entonces, aquí de lo que se interpreta es que existen estos picos en rojo, son regiones de mayor densidad. De lo que se interpreta es que esta región más densa forma un anillo interno y estos picos que se ven, digamos, acá, bueno, básicamente pensando en este de acá, o estos de acá, este azul de acá y estos azules de acá, representan un anillo más externo, ¿no? O sea, de tal forma que tenga de tal forma que un planeta gigante sea capaz de abrir una brecha entre esos dos anillos, ¿no? Ok, entonces ahora sí ya voy a entrar un poquito más en materia de lo que yo hago. Entonces, esta es una imagen artística de un disco que esos se llaman discos pretransicionales. Son los discos que tienen un disco interno ópticamente grueso, una brecha y un disco ópticamente grueso alrededor, ¿no? Ok, ¿no? Entonces, continúo. Entonces, la siguiente etapa es cuando el disco interno cae hacia la estrella. Uno puede pensar viscosamente, cae el material que originalmente estaba aquí hacia la estrella y se forma una cavidad más grande, ¿no? Insisto, eso se puede formarse con planetas o con alguna otra estrella, ¿no? Otra cosa que iba a comentar es que uno puede pensar en los efectos de un planeta sobre el disco protoplanetario, pero si tiene un sistema de planetas, estos planetas van a tener así que posibilidades de abrir brechas más grandes, ¿no? Y es un poco la motivación de este trabajo, ¿no? Que un sistema bueno, en general así que de este tipo de sistemas, ¿no? Que más planetas sean capaces de abrir brechas más grandes e incluso formar huecos de este tipo, ¿no? Ok, entonces con lo que yo voy a trabajar, volviendo ahora sí que entrando, ya lo he dicho varias veces, pero ahora sí voy a entrar en materia, es que nosotros queremos analizar la variabilidad en el infrarrojo, ¿no? Entonces la variabilidad en el infrarrojo va a tener que ver con material que está, digamos, relativamente cerca a la estrella, ¿no? Que tenga las temperaturas adecuadas para emitir en el infrarrojo que esté aquí, ¿no? Entonces, si yo tengo un sistema binario que formó un hueco, ¿no? Entonces no voy a tener material, en principio, ¿no? Aquí no voy a tener material que genere esa variabilidad. En este caso, si uno tuviera un hueco completamente, o ahora sí que un hueco completamente vacío, podría darse eso, ¿no? Pero lo que uno sí tendría en este caso es emisión, por ejemplo, de estas regiones laterales, ¿no? A esta esquinita se le llama la pared, que es la frontera interna del disco exterior. Entonces, si yo tengo aquí la estrella va a calentar la pared y la pared va a emitir, ¿no? Entonces, si está suficientemente cerca a la pared, va a poder emitir en el infrarrojo. Por otro lado, lo que voy a tratar aquí es emisión de polvo. O sea, el polvo, por los tamaños típicos del polvo, va a absorber la radiación de la estrella y remitirla en las ondas, en el rango de frecuencias del infrarrojo, ¿no? Entonces estoy interesado en la emisión de polvo, ¿no? Entonces ese es el sistema que voy a considerar, ¿no? Entonces el primer sistema que voy a presentar aquí es el sistema binario Koku-Tau 4. En este caso, las estrellas que forman el sistema son del orden de la misma masa, ¿no? Del orden de 0.5 y 0.6 masas solares, ¿no? Entonces el objetivo es modelar un espectro en el mediano infrarrojo, estamos hablando entre 5 y 40 micras, usando la emisión de este lado interno del disco circumbinario, lo que les acabo de comentar, ¿no? Entonces en este caso la motivación es encontrar una configuración orbital adecuada que permita explicar este espectro, ¿no?
Antes, bueno, este sistema antes, digamos 5 años antes, fue modelado por Paola D'Alessio, pero considerado como una estrella aislada. En ese momento no se pensaba que era una estrella aislada y se modeló como tal, ¿no? Entonces la intención en este trabajo era decir, bueno, la existencia de un sistema binario es capaz de explicar el espectro observado, y la respuesta es que sí, ¿no? Pero como resultado de ese trabajo, pues uno, como efecto de usar un modelo de ese tipo, uno naturalmente va a tener una variabilidad debido al movimiento del sistema binario, ¿no? De hecho, a ver, voy a regresar al anterior. Si yo aquí adentro tuviera un sistema binario, el sistema binario va a estar aquí rotando, ¿no? Entonces, si yo estoy de este lado observando, entonces yo no voy a observar la emisión que está, hablando nada más de la pared, yo no voy a observar la emisión que está de este lado, porque está ocultada por el material que está enfrente de nosotros, ¿no? Parte del disco, ¿no? Solo voy a observar la emisión del lado alejado de nosotros, ¿no? Entonces, si el sistema binario aquí se está moviendo, entonces también la iluminación sobre cada uno de estos puntos va a variar, y por lo tanto el espectro va a depender del tiempo, ¿no? Obviamente va a tener un periodo igual al periodo orbital del sistema binario. Cuando la configuración del sistema binario se repita, el espectro de emisión se repite, ¿no? Ok, ¿no? Entonces finalmente lo que tenemos es algo así, sería la configuración geométrica del sistema. Vamos a tener aquí dos estrellas que van a estar, estas son las dos estrellas que van a estar girando alrededor del centro de masa, y las variables geométricas que voy a tener es, bueno, esto, bueno, aquí parece más como una circunferencia, pero en principio esto es una elipse, ¿no? De hecho, este es el centro, este es el foco de la elipse. Los parámetros que voy a tener aquí sería el semieje mayor de la elipse. Voy a tener también la inclinación del disco, ese ángulo sería la inclinación del disco respecto a la línea de visión. ¿Qué más? Bueno, tendría un radio del disco, del lado interno del disco circunbinario, delimitado con este radio, ¿no? Además tengo dos radios asociados a cada una de las estrellas hacia cada uno de los puntos que van a ser iluminados, ¿no? Entonces aquí uno lo puede ver, ¿no? Entonces la radiación que llega aquí va a ser la radiación que llega de esta estrella y de esta estrella, ¿no? Al irse moviendo estas estrellas alrededor del centro de masa, en este punto va a cambiar para este punto va a cambiar la distancia entre cada una de las estrellas, por lo tanto la radiación que llega, por lo tanto la temperatura a la que llega el polvo, y por lo tanto el espectro emitido, ¿no? Entonces sería un poco la idea, ¿no? Entonces en este caso los parámetros que se consideraron es las masas de las estrellas, lo que les decía, 0.6 masas solares, 0.5 masas solares. Otros parámetros fijos sería, en ese sistema en particular hay una tasa de acreción hacia la estrella despreciable, entonces considera 0 la tasa de acreción hacia cada una de las estrellas. El semieje mayor, estas son restricciones observacionales. El semieje mayor se toma como 7.43 unidades astronómicas. El radio de la pared, y esto tiene que ver con las restricciones dinámicas del sistema, estaría del orden de 1.7 veces la separación, el semieje mayor del sistema. A esta distancia, la temperatura, una temperatura promedio de la pared va a ser del orden de 136.5 Kelvin. 136.5 Kelvin, pero es, digamos, suficiente para tener emisión en el infrarrojo, y en particular formar bandas, concretamente del polvo en los silicatos, ¿no? Otros parámetros es el ángulo de inclinación, se toma como un valor típico de 0.5 en el coseno de la inclinación, y la altura de la pared, que es otro parámetro importante, se considera como 0.28 veces el semieje mayor, ¿no? Algo que quiero comentar es que este parámetro es un parámetro que se va, de hecho no debe estar aquí en los fijos, bueno, es un parámetro que se va a ajustar dado el espectro. Si uno tiene una pared más grande, uno va a tener más emisión simplemente porque tiene una región más grande que emite, ¿no? Entonces esto permite en cierta medida ajustar el nivel del flujo, ¿no? Entonces parámetros libres aquí es la excentricidad,
al buscar un ajuste se consideró una excentricidad cero. Otros parámetros que uno va a variar, y recordemos la configuración geométrica del sistema, son estos dos ángulos, y de hecho le estoy diciendo estos dos ángulos, pero me acordé que no les dije cuáles son estos dos ángulos, ¿no? Estos dos ángulos son este ángulo phi, o sea, si consideramos, si describimos la órbita pensando en una elipse, ¿no? En el sistema de referencia de una elipse donde una de las estrellas está en el foco, este ángulo phi nos dice la posición de la estrella, de una segunda estrella sobre la elipse, ¿no? O sea, nos va a decir la configuración orbital del sistema, ¿no? Entonces, este parámetro en particular va a depender del tiempo, ¿no? Entonces, al variar el tiempo, varía este ángulo phi porque la masa, la estrella 2 se va a estar moviendo, ¿no? Por otro lado, tengo este ángulo alfa, que es el ángulo respecto al cual inclinas el sistema, ¿no? Entonces, son dos ángulos que nos van a permitir describir el sistema desde el punto donde uno está observando, ¿no? Entonces, estos son dos ángulos que van a ser parámetros libres que van a ser ajustados, ahora sí que van a ser fijados dados el ajuste, ¿no? En este ajuste se encontró que este ángulo phi va a ser 0.5, esos son unidades de pi, ¿no? 0.5 pi, o sea, un cuarto de la órbita, y se llegó a concluir que alfa debe ser 0, ¿no? Entonces, otra de las cosas también, de hecho esto, ¿no? De hecho esto va a tener que ver más con el otro sistema, pero ahorita lo voy a comentar, ¿no? En este sistema básicamente no hay mucha acreción hacia las estrellas, entonces esencialmente uno piensa que no hay mucho material alrededor del sistema, porque uno no se observa que haya acreción, ¿no? Pero en general, y ahorita lo voy a detallar más en el otro caso, en general uno puede tener ciertas corrientes que van a alimentar al sistema desde el disco circumbinario, del disco circumbinario hacia el interior, ¿no? Entonces, esta densidad será otro parámetro libre que puede ser ajustado puede ser variado para ajustar el espectro, ¿no? Entonces, si yo aumento la densidad de masa en las corrientes, voy a aumentar la emisión y puedo, digamos, acercar mi modelo al espectro observado, ¿no? Entonces, finalmente, a lo que se llegó, esto es un detalle de la región de la banda de silicatos a 10 micras. Los triangulitos son las observaciones y los puntos, las dos líneas son los modelos, ¿no? En el caso del modelo de guiones, ¿no? No creo cómo se dice en español, es un modelo considerando la emisión de la pared que les acabo de comentar, pero si uno mete un poco de material dentro de esa cavidad y uno le agrega esta emisión, uno puede mejorar el ajuste un poco, ¿no? Entonces, esta sería la línea sólida, sería el ajuste considerando la emisión de un poco de material que esté en el hueco en el hueco interno del disco, ¿no? Entonces, el otro sistema que les voy a platicar es el sistema estelar binario CSCHA, que igual es aquí lo acabo de decir, ¿no? Es un sistema estelar binario. Y igual, pero en este caso quiero modelar la variabilidad. En el otro caso es un espectro tomado a cierto tiempo, ¿no? Entonces se ajusta a ese tiempo, ¿no? Entonces, dado el valor de phi que nos dice la configuración del sistema binario, eso nos dice que el sistema binario debería estar en esa posición para explicar este espectro, ¿no? Pero si uno deja correr el modelo para otros valores de phi, uno va a tener otros espectros, otros tiempos, que podrían compararse con observaciones más recientes. Lo malo es que no se tienen otras observaciones del sistema anterior para tratar de ver si ese modelo es consistente con eso. Obviamente, si yo ajusto el modelo con ciertos parámetros y lo ajusto correctamente y lo hago correr en el tiempo y ya no me ajusta modelos a otro tiempo, entonces pues mi modelo original está mal, ¿no?
En este caso, yo sí se tienen observaciones para dos tiempos. Entonces, yo puedo probar un modelo variable en el tiempo, considerando la rotación del sistema binario, ¿no? Entonces, bueno, esta escala temporal de la variabilidad queremos confirmar que sea consistente con el periodo orbital del sistema binario. Esta sería la escala temporal en la que se dan las variaciones, ¿no? La configuración del sistema, aparte de los parámetros que ya he comentado, la configuración del del disco circumbinario, ¿no? Entonces, dinámicamente lo que va a pasar es esto, ¿no? Tengo dos puntos que son los puntos de cada uno cuando se sube el caballo, la silla de montar, ¿no? En estos puntos es donde precisamente el potencial es como una silla de montar, y es el punto donde las partículas pueden alcanzar, superar un umbral, digamos, un umbral, así, estoy hablando así un poco nada más en general, un umbral para poder saltar, así que saltan la montaña, pues, en la región más baja, y empiezan a caer gravitacionalmente hacia las estrellas, ¿no? Entonces, dinámicamente va a tener esto, ¿no? Corrientes de material que van a conectar el disco circumbinario con las estrellas a través de discos circunestelares. Entonces, en este caso, vamos a tener emisión tanto de estos discos aquí, de estas corrientes, incluso de material ópticamente delgado, un anillo de material ópticamente delgado aquí, aparte de material en la pared. Entonces, si uno junta, y bueno, si aparte uno considera que estas estrellas están rotando, al rotar estas estrellas, pues también la forma de estas corrientes va a variar, y por lo tanto va a producir naturalmente una variabilidad. Pero aquí considerando material, además de la emisión que viene de la pared, material proveniente de estas corrientes, ¿no? Otra cosa es que se considera que estas corrientes son ópticamente, dado un modelo, al hacer un modelo de una estrella aislada, se necesitaba una región básicamente vacía. Entonces uno no espera tener regiones ópticamente gruesas en esta región. Entonces si uno espera tener material, uno espera que sea ópticamente delgado, ¿no? Entonces uno espera que estas corrientes sean ópticamente delgadas. Entonces al ser ópticamente delgadas, tendría que calcular, bueno, para calcular la emisión, tendría que calcular la temperatura grano a grano. Si yo tengo una región ópticamente gruesa, en el fondo no importa la composición, ¿no? Entonces si es ópticamente grueso, ¿no? Todo como que se mezcla, ¿no? Si es ópticamente delgado, hay que cuidar de los detalles, y en este caso los detalles es decir, este grano es de este tamaño, entonces va a tener esta temperatura y por lo tanto va a medir esto. Este grano es más grande, va a tener otra temperatura, por lo tanto va a medir de otra forma, ¿no? Entonces en este caso se tiene que tomar en cuenta eso. Para ser consistente el cálculo de la emisión de esa región se tiene que considerar el tamaño del grano. Entonces en esta gráfica lo que estoy mostrando es mostrando el radio, digamos el radio de la estrella, perdón, el radio desde la estrella hacia afuera siguiendo una de estas corrientes. En función de esto la temperatura de los granos. Entonces en este caso las curvas externas son los perfiles de temperatura para los granos más chicos y los granos más grandes. Entonces, siempre me hago bolas con esto, pero los granos más chicos son los más eficientes en calentarse, pues por lo tanto no van a ser más calientes. Y estos van a ser el perfil de temperatura de los granos grandes. Entonces, de hecho, de los granos grandes. La línea punteada representa el promedio
ya considerando la distribución de tamaños, serían los perfiles de temperatura para los granos más chicos de la distribución y los más grandes, o al revés, los más chicos y los más grandes. Eso sería el promedio considerando la distribución de tamaños, ¿no? Entonces aquí es para mostrar que es importante considerar que los granos tienen tamaño, porque la temperatura va a ser distinta según el tamaño. Ok, entonces en este ejemplo, bueno, se probaron dos casos. Para este sistema no se tenía información precisa de los parámetros estelares de la secundaria. Se probaron dos casos, tal que dos masas de la estrella compañera, tal que nos diera la luminosidad total observada, ¿no? Entonces serían los dos casos. Caso 1, una masa de la estrella primaria de 0.8 masas solares, una masa de la secundaria de 0.3 masas solares. En el caso 2, la masa primaria de 0.9 masas solares y la masa secundaria de 0.1 masas solares, ¿no? En este caso, como comentaba, la evidencia nos dice que el sistema está acretando, ¿no? Entonces uno tiene que incluir una tasa de acreción hacia la estrella distinta de 0, en este caso 0.4 y 0.8, por 10 a la menos 8 masas solares por año, ¿no? Entonces, esta tasa de acreción va a alterar, va a generar, digamos, a través del choque con la estrella, va a generar una fuente de energía que tiene que considerarse, además de la fuente de energía natural de la estrella, como las fuentes que van a calentar el material circundante, ¿no? En este sistema voy a tener el radio de la pared mucho más alejada que en el caso anterior, del orden de 32 unidades astronómicas. En este caso el periodo del sistema es del orden de 2.482 días. Y ahora sí que dado los parámetros para los dos casos, voy a tener semieje mayor de 3.7 y de 3.6 unidades astronómicas. E igual se fija la inclinación como la inclinación típica de 0.5, del coseno de la inclinación de 0.5, que es 60 grados, y al modelar la altura de la pared queda del orden de 7 unidades astronómicas, ¿no? Entonces, para ver un poco la escala, ¿no? La pared está a 38 unidades astronómicas y la altura es del orden de 7, ¿no? O sea, del orden de que 5 veces y medio más grande el radio de la pared respecto al tamaño de la pared, ¿no? Entonces, en este caso tenemos que incluir restricciones para la estructura de las corrientes que se consideraron de simulaciones, bueno, que nosotros no hicimos, ¿no? Para considerar cómo son, ¿no? Una de las primeras restricciones es considerar que cubren 10% de la superficie del hueco, o sea, no van a cubrir todo el hueco, ¿no? Otra de las restricciones es que las densidades de las corrientes y el anillo ópticamente delgado es 10% del valor asociado a los discos circunestelares. Esto es importante para fijar parámetros, porque si no uno se llena de demasiados parámetros para ajustar. Obviamente estas son cosas que uno puede mejorar, obviamente, ¿no? Y la otra cosa que también surge de modelos es que la tasa de acreción a la secundaria es 2 veces el valor asociado a la primaria, ¿no? Insisto, para fijar ese tipo de valores, ¿no? Ok, entonces ya dado el modelo, lo que voy a tener es esto, ¿no? Como les decía, tengo observaciones en 2 tiempos. Voy a tener aquí, a un tiempo inicial de la primera observación, voy a tener las estrellas así. Las corrientes van a estar aquí, o sea, aquí hay material, ¿no? O sea, aquí alrededor de la estrella hay material, aquí hay material, aquí hay material, aquí hay material, y todo eso está hueco, ¿no? Después de un tiempo, obviamente esto sí, fijado con las observaciones, dada la distancia temporal entre una observación y otra, voy a tener esta configuración. El sistema ya habrá rotado, entonces ya tengo esta estrella de este lado, esta estrella de este lado, y un poco inclinada respecto a estas, ¿no? Y también la forma de las corrientes va a modificarse, ¿no? Porque aparte se modifica la distancia que hay entre la estrella y el punto lagrangiano de donde va a surgir la corriente, ¿no? Entonces es un modelo, voy a comentar que es un modelo simplista, porque en principio podría tener formas, no una forma así, sino formas más complicadas de las corrientes, ¿no? Entonces, insisto, eso vino a través del ajuste, ¿no? Entonces ahora les presento los ajustes, ¿no? Este es considerando el caso 1. Aquí tengo los espectros, aquí tenemos longitud de onda,
en la escala de logaritmo de longitud de onda, o sea, estos son 10 micras, esta es la banda de los silicatos a 10 micras. Las dos curvas sólidas son las dos observaciones a dos tiempos distintos, separados del orden de 3 años, si no mal recuerdo. Y la línea punteada y la línea de guiones, ¿no?, son los modelos que buscan, bueno, que ajustamos dadas las observaciones, ¿no? Ok, entonces eso para el caso 1. Entonces para la otra configuración de estrellas tengo esto. En este caso es lo mejor que pudimos hacer. Igual estas son exactamente, o sea, repito, las líneas sólidas son las observaciones, exactamente las mismas curvas que en el caso anterior. Y la línea punteada así de guiones son los dos ajustes, ¿no? Entonces finalmente es esto, ¿no? Entonces si uno puede pintar también un mapa de intensidad 10 micras. Y aquí, bueno, sería la escala de intensidad. Entonces, aquí esas dos corrientes van a representar a una de las configuraciones, obviamente a la configuración con la menor emisión. O sea, la curva que está más abajo va a corresponder a la emisión de esta región y esta región. Y en la otra configuración voy a tener esta corriente y esta corriente, ¿no? Entonces, bueno, lo más oscuro representa más emisión, ¿no? Entonces, por lo tanto, esta configuración asociada a este mapa va a generar un flujo mayor, ¿no? Entonces, eso sale obviamente del modelo, ¿no? Y bueno, ya conclusiones. Entonces, en el primer caso, la emisión de la pared directamente iluminada por las componentes del sistema estelar binario Koku-Tau 4 es capaz de explicar espectros observados por Spitzer. Eso creo que no lo dije. Estos son espectros de Spitzer. Y en el otro caso, la estructura generada además de la emisión, para decir eso, además de la emisión de la pared, la estructura generada por esta interacción gravitacional del sistema estelar binario con el disco es capaz de explicar esta variabilidad del sistema SSH. Y eso es todo. Okay. Creo que sí. Okay, ¿alguna pregunta? Sí. Pero una cuestión, al principio decías que cuando empieza esta rotación en un sistema, que hay un viento que limpia la parte interior del disco, y si hay un jets que salen eventualmente al plano de rotación. ¿A qué se debe ese viento y esos jets? O sea, físicamente, ¿qué fuerzas producen que se esté limpiando de material la parte donde está generando el disco? Sí, o sea, yo no soy experto en eso de los vientos, pero o sea, yo tengo la estrella y se forman, digamos, vientos, eso no voy a decir más porque no lo sé en la parte de la estrella, pero van a interaccionar también con, por ejemplo, el campo magnético de la estrella con el disco, y este acoplamiento va a producir otra fuente, digamos, de viento mayor, ¿no? Todo esto ocurre en las regiones cercanas, digamos, del disco, en la parte más central, ¿no? Y estos vientos van a limpiar, digamos, regiones superiores e inferiores al plano del disco, ¿no? En el disco, claro, un viento muy intenso sería capaz de limpiar el disco, no simplemente deshacerse de él, ¿no? Pero no es suficientemente fuerte para en las regiones densas del disco, para destruir las regiones más densas del disco, ¿no? Entonces, pero esto va a alterar un poco más la región más interior, ¿no? ¿Son fuerzas gravitacionales o fuerzas magnéticas? ¿Cuál es el Sí, bueno, obviamente, digamos, eso es material, entonces le tienes que dar finalmente otro material con energía cinética que se lanza, ¿no? Sí, entonces finalmente un mecanismo que se plantea para explicarlo es a través del campo magnético, ¿no? Que se tuercen, o sea, hay un mecanismo en que se tuercen las líneas del campo magnético y de repente le dan energía, ¿no? Le dan energía al material y lo expulsan, ¿no? Ya después ya es el material moviéndose con energía cinética y interacciona con el medio, limpia, hasta donde sea capaz de hacerlo, ¿no? Es un poco la idea, ¿no? Okay. Par de preguntas. ¿Puedes ir, por favor, al espectro, un par de transparencias? Ok.
O sea, por ejemplo, ¿este? Sí. Yo creo que el ajuste es bastante bueno, pero digamos que a partir de 1.15 micros hay ahí una desviación sistemática, eso puede explicar. Sí, por ejemplo, en este caso nosotros nada más consideramos la emisión de la pared y de la región interna, ¿no? Entonces no estamos incluyendo emisión más extendida, ¿no? Entonces sabemos que va a haber más material más externo, que va a estar más frío y va a emitir preferencialmente longitudes de onda más grandes, ¿no? Entonces una forma de ajustar esto es considerando ese material va a producir emisión que va a subir esto. Esa sería un poco la... Sí, exacto. Uno puede meter los ingredientes. Finalmente, en este caso de los ajustes, uno puede variar los parámetros, claro, consistentemente agregarle las cosas, pero sí, aquí falta una cosa que agregar para explicar, digamos, lo que está pasando más, con más detalle, explicar lo que está pasando acá, ¿no? Sí. Si me permites, dentro de las abundancias de polvo, ¿cuáles son las partículas más pequeñas que estás considerando? Las partículas más pequeñas. Parto de la distribución de tamaños de polvo del medio interestelar. Entonces, el tamaño mínimo se considera, en este caso creo que 0.005 micras, es digamos el tamaño más pequeño. El tamaño más grande es 0.25 micras, aunque dado el ajuste uno puede cambiar, si uno piensa en discos más viejos, lo que uno piensa es que el polvo ha evolucionado, se ha condensado, se forman granos más grandes, entonces uno puede considerar tamaños más grandes, pero este es como el rango que uno considera. Y obviamente, eso digamos, no me metí en esos detalles, ¿no? Pero generar esta banda, o sea, para generar esta banda no depende directamente o nada más de tu configuración geométrica, sino depende del polvo. O sea, si no tienes silicatos, o sea, no tienes esto. O sea, de entrada, si tú tienes una banda de silicatos, una banda 10 micras, tú dices, bueno, son silicatos, le metes silicatos para explicarlos. Y ya los detalles de la banda, uno los explica, le pongo este silicato, en este caso creo que era piroxena lo que consideramos, pero uno puede ponerle olivina, para tal que el material ahí varíe sus propiedades ópticas y por lo tanto la opacidad y por lo tanto al final el espectro, ¿no? Uno puede variar el tamaño también, al variar el tamaño de los granos uno va a variar la forma del espectro modelado, ¿no? Entonces eso sería al jugar, digamos, al estar jugando para buscar modelar el sistema. Me sorprende gratamente lo que has hecho, porque cuando teníamos datos de ISOFOR he visto muchos ajustes que eran meramente una parábola, ¿sabes? Sí. Traer muy bien abundancias. Sí. Sin embargo, un comentario al respecto. Sí. Digamos que partículas por debajo de 200 angstroms son partículas que experimentan variaciones estocásticas en cuanto a agitación térmica. No se puede hablar de temperatura. Bueno, Sí, claro. Lo mismo, puedes hablar de energía cinética, pero claro, esas variaciones son tan fuertes que no puedes hablar realmente de temperatura, ¿no? Entonces, para las pH o incluso para los granos de tamaño pequeño, a los granos grandes, sobre todo los que caracterizan los discos secos, que no son estos, no los protoplanetarios, son los discos secos, como tú muy bien dices, son granos más grandes, eso sí que están termalizados, no puedes hablar de temperatura. Sí, pues sí. Bueno, yo sí tengo una. Sí. Según entiendo, estos discos que tienen hueco, pues dos mecanismos que se han propuesto son que lo limpie un planeta o que sea fotoevaporado. Sí. Por lo que entendí, tú te inclinas por la idea de que sea un planeta. Y en ese caso, según lo que nos platicó Frederick, debería de andar entonces un planeta relativamente masivo, muy cerca de esos 30 o el otro modelo, no recuerdo cuánto era. Sí. Muy cerca de la orilla, ¿no? Sí, en este caso no, porque estamos pensando, o sea, las observaciones dicen que es un sistema binario, pero estelar. O sea, sí se sabe que son dos estrellas. Estos dos. Exacto. Entonces, al principio, digamos, fue como la idea de conectar, digamos, los planetas que forman brechas, pero también
Si uno en lugar del planeta tiene una estrella, pues también va a formar una brecha, y en este caso un hueco interno. Entonces, en este caso, como existe el sistema binario, pues tu primer mecanismo natural es que gravitacionalmente el sistema binario limpia la región. O sea, las órbitas ahí son inestables. Sí, exacto. Gravitación, sí. Dada el potencial gravitacional. Variables de la estrella binaria, eso es Exacto. Sí. Sí, en otros casos, claro, ¿no? Si yo no tuviera evidencia de que es un sistema binario estelar, o sea, de que son dos estrellas, y a la vez al modelar el espectro me dice, aquí tienes un hueco, ¿no? O sea, el modelar el espectro dice, o sea, no hay de otra, aquí tienes un hueco, ¿no? Entonces uno ya tendría que invocar fotoevaporación, como dices, un planeta, claro, ¿no? En este caso es más natural encontrar el mecanismo, ¿no? aunque sea 10 veces más grande el hueco que la separación de la... Bueno, no, claro. Obviamente esto, no, claro, toda la razón, ¿no? Obviamente consistente dinámicamente, ¿no? Entonces, dinámicamente, dada la separación entre las estrellas, voy a tener huecos de cierto tamaño, ¿no? Entonces, si es más grande de lo que esperas dinámicamente, pues sí. Aparte, tienes que tener planetas, fotoevaporación o otra cosa para limpiarlo, ¿no? Claro. Sí. Sí, a través de un modelo, ¿no? O sea, en este caso, o sea, por ejemplo, son dos estrellas, entonces ambas estrellas tienen generan una radiación que va a calentar el material. Pero yo podría decir, esta no es estrella, este es un planeta y es masa de Júpiter, y ponerlo en el modelo y generarla, explicarlo igual y ver si puede explicar el modelo observado. O sea, finalmente todo esto o sea, para explicar esto es decir, tengo que tener al menos dos espectros a dos tiempos distintos, jugar con distintas órbitas y ver si me da ya sean dos estrellas, o a lo mejor le pongo un planeta, ¿no? Pero si le pongo un planeta muy pequeño, que básicamente no va a radiar nada, pues básicamente la estrella va a estar básicamente en el mismo lugar. Entonces la variabilidad, o sea, se va a mover a lo mejor así nada más un poquitito, ¿no? Entonces la variabilidad va a ser, pues nada, ¿no? Entonces ese sería el problema, ¿no? Si tengo planetas, la variabilidad va a ser muy pequeña y va a ser difícil distinguirla, ¿no? Pero en principio, dado un modelo, sí podría hacerlo, ¿no? Esa sería un poco la idea, ¿sí? Yo no entiendo cómo dices ahí que infiere que la excentricidad es cero. ¿Cómo infiere? A nivel del ajuste, ¿no? Entonces se hacen modelos con distintas excentricidades y se ve cuál ajusta mejor, ¿no? O sea, tú bien sabes, hicimos algo juntos, de que si aumenta la excentricidad, aumentas el tamaño del hueco interno, ¿no? Entonces, si yo aumento una excentricidad muy grande, ya tengo un hueco interno muy grande, y si yo genero la emisión de esta región, ya está tan lejos, a lo mejor ya no tiene la temperatura adecuada, y eso es lo que pasó en uno de estos casos. Obviamente no les puse toda ahora sí que la historia, ¿no? Pero si yo pongo un sistema muy excéntrico, la pared iba a estar tan alejada que no iba a ser suficientemente caliente para formar la banda de silicatos que observo. Entonces, obviamente, un sistema tan excéntrico pues no podría explicarlo, ¿no? Entonces tienes que ir bajando la excentricidad. Claro, otra cosa que me digo aquí lo pongo así como si fuera, digo, esto más me recuerda así como, digo, lo que se ve de las reuniones religiosas, ¿no? De que esta es la verdad, les digo, la excentricidad es esto y esto es esto. Y la verdad es que no, la verdad es que hay rangos de parámetros que nos van a dar más o menos el mismo nivel de ajuste, ¿no? Entonces sí, uno va a tener un rango, ¿no? Entonces eso sí hay que tenerlo presente, o sea, que no me crean todo lo que les diga, ¿no? Ok, esta es la moraleja de esta historia, ¿no? Ok. ¿Por qué no es necesario considerar el intercambio de material entre las estrellas? Viendo la distancia de separación entre ellas, podría uno pensar sí, que claro. existe una columna de material yendo de una a otra. Claro, no. O sea, en realidad esto es mucho más importante para sistemas mucho más cercanos, ¿no? Donde obviamente ahí sí
sí, la corriente de material entre una estrella y otra pues es más importante, ¿no? Pero sí, en principio, aunque estén más alejadas, uno sí podría tener material que conecta una a otra, ¿no? Insisto, lo repito, obviamente, esto es un modelo sencillo, uno puede agregarle aquí y acá, ¿no? Pero el problema también es que uno tiene, en este caso teníamos dos observaciones, ¿no? Si uno, por ejemplo, tiene 1000 observaciones a 1000 tiempos distintos, pues uno va a poder jugar con mucho más parámetros, ¿no? Pero cuando uno tiene nada más 2 observaciones, pues mejor fija ciertas cosas y busca si ajusta, ¿no? Pero obviamente son cosas que se pueden incluir. Y la segunda es, Sí. ¿puedes asociar alguna región del espectro que muestras ahí con diferentes zonas morfológicas del sistema? Es decir, de esta longitud a esta longitud, la emisión viene de la pared y de esta viene de material cayendo. Sí, o sea, bueno, simplistamente, no sé si se hace, de manera simple, ¿no? Entonces, si uno piensa, digamos, si uno piensa el disco como regiones de cuerpo negro a distintos radios, pues uno sí podría más asociar esta región geométrica del disco está aquí en el espectro, ¿no? Está aquí, digamos, más o menos, ¿no? Pero en este caso estamos centrados en un pico, en una banda de silicatos, ¿no? Entonces, en principio, distintas regiones a distintas temperaturas pueden formar esta banda, ¿no? O sea, uno no puede asociar directamente una temperatura aquí, ¿no? Entonces sí hay como un rango mayor de temperaturas, ¿no? Aunque obviamente sí, como comentaba hace rato, ¿no? Si es suficientemente frío, esto no aparece, ¿no? Entonces sí hay un rango para que se forme esto, ¿no? Pero sí es algo amplio, digamos, ¿no? Relativamente amplio. Bueno, ¿Sí? me parece si lo vimos aquí, agradeciendo otra vez. Sí, gracias.